Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa de la 1 p.m. aquí en Caldero Radio, siendo hoy 29 de julio, o sea, el mes ya se acabó, nos Una quedan vez 2 más. días Adiós. y nos vamos ya a agosto. Así que, pues, esperemos que hayan tenido un excelente mes y que, bueno, pues agosto también Sea esté muy bueno. bastante tranqui. Exacto. Niños de vacaciones en este momento, así que eso también no sé si es tranquilidad para los padres y madres, solo sé que sí para las escuelas, aunque bueno, muchas de ellas ya la verdad es que yo estoy impresionada de que todo el mundo tiene una cantidad, bueno, hay una cantidad de opciones para curso de verano. Sí. Que bueno, o sea, todo nos indica, no se preocupe, no se quede con su hijo. Siempre tenemos más Exacto. actividades a cuales meter a los niños. Siempre no se tenemos preocupe. algo con lo que usted puede pagar y Exacto. entonces los entretenemos. Exactamente. Y bueno, pues esas cosas valen y está bien. Se agradecen también a veces, ¿no? Así es. Creo que todos los papás que chambean de tiempo completo es muy Sí, debe agobiante ser muy decir, tengo complicado. 6 semanas con los niños en la escuela y qué hago con ellos. Entonces, Sí, porque además es muchísimo, son casi 6 semanas, Sí. entonces también, o sea, la SEP abusa un poco, es mucho tiempo sí, es mucho tiempo, pero también yo pienso que de otra forma. que necesitan. Tal vez necesitaríamos más, o sea, Bueno, menos nosotros teníamos semanas mucho más, como más de hecho. espaciadas, ¿no? O sea, Sí. a lo mejor cada 3 meses poquitos días y así, en lugar de que se juntaran 6 semanas al final del ciclo escolar, no lo sé. Así es. El Que tema bueno, es a ti que te sirve, a las escuelas les sirve para programar y para Sí, cambiar y para hacer mejoras y para un montón de cosas estas semanas, ¿no? sí, pero sí creo que en el verano, pues, no mucha gente en sus empleos le dan vacaciones, Exactamente. entonces ese es el caos, ¿no? Exactamente. Están los niños y niñas y la gente no tiene vacaciones. Exactamente. Pero bueno, pues qué bueno que nos están escuchando para los que lo están haciendo en este momento o nos escucharás en algún punto de la vida. Pues fíjate que hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, como lo hacemos en este programa, en donde todos los temas pues siempre tienen que ver con salud mental, porque creemos que es algo fundamental en la vida. Que Y mientras más preparados estamos, mejor nos va. mejor nos va. Ujú. Y bueno, vamos a hablar acerca de esta película Intensamente 2, porque bueno, ya la primera fue hace un tiempo. Nosotros no teníamos programa, pero bueno, será una combinación Exacto. de todo. Y quisimos hablar de esto porque a mí me llamaba la atención que pues era una película que estaba pues con récord, ¿no? De taquilla. Creo que es la película más taquillera ever, no sé, algo así. Sí, Cuando mundial, menos ¿no? de Pixar y es casi como un revuelo, ¿no? Exacto, es ahí una fusión Pixar-Disney Ajá. muy interesante y que, bueno, a mí me encanta de entrada, ya ahorita nos platicarás tú, pues la propuesta de que se lleve a las pantallas, pues la emoción. Hablar de ella de una manera tan maravillosa, supongo que deben ser como muchos creadores, muchas visiones. A mí me parece una película extraordinaria, impresionante, que creo que puede además, al hablar de emociones, puede llegar a todos. No es una película para niños, es una película para adultos, para ancianos, para todo el mundo, ¿no? De hecho, me encanta en la película que ahí se asoma, ¿no? La viejita, así como la nostalgia. Sí. Importante de este programa, antes de que Muchos sigas, spoilers. exacto, antes de que sigas escuchándolo, no, o sea, solo escúchalo si ya viste la película. Si no, la verdad es que, pues, Espérate un poquito y luego nos buscas otra vez. Exacto, vamos a spoilear mucho. Vamos a spoilear mucho, sí. Así que bueno, Pero ¿a ti bueno. qué te pareció? A mí me gustó muchísimo. La verdad es que justo, ¿no? La primera versión me parece, o sea, me parece un poquito continuar con la misma receta de la primera, ¿no? O sea, es como la misma trama, como que hay un conflicto, como, ¿no? Pero al final creo que es muy interesante la manera, justo lo que dices, ¿no? En que exponen y como que conceptualizan las emociones, ¿no? Me parece muy interesante toda la integración que hacen de estas nuevas emociones conforme el personaje principal que se llama Riley, que es una niña que está entrando a la adolescencia, empiezan a
ser más complejas, ¿no? Que en la niñez, que es la Sí. primera parte. Entonces, me parece muy interesante, me parece que tiene cosas sumamente rescatables. Yo la vi y te dije, Yoli, es hermosa la película, vela, y creo que vale mucho la pena rescatar como todas estas, tiene muchas cosas que están muy bien fundamentadas, tiene muchas cosas que, de hecho, yo que soy medio clavada, no me quedé al final de la película y en los créditos le dan las gracias a muchos profesores, ¿no? Como consultores de psiquiatría y de psicología, que se ve que tiene ¿no? O sea, que sí, o sea, sí Sí, tiene un estudiaron, sustento. sí tiene un fundamento, sí está bien estudiada, sí está bien fundamentada y sí pensaron muy bien detrás de lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer, como para intentar hacerlo, pues como muy amigable y muy de una manera en que lo puedas entender y comprender bastante bien. Entonces a mí también me pareció increíble, ¿no? Sí, yo creo es este tipo de cine que está muy bien creado, está Sí, muy sí, 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 pensado, sí. porque a mí me encanta que sí sea un proyecto que se base mucho en la parte de neurociencias, porque de esta manera también al público, es decir, lo que hablamos mucho aquí, no es que nos los estemos inventando, no es que la mente sea algo ahí, un cuarto oscuro que tengas en tu cabeza, o sea, existe, se puede comprobar qué pasa con tus emociones, con tus sentimientos, y la película logra reflejar Exactamente. por medio de, pues, de su trama, de sus historias, cómo funciona realmente la mente, ¿no? ¿Dónde están esas creencias? ¿Dónde están esos secretos? Por medio de pues, la isla, muchas cosas que aparecen. De Entonces, muchos simbolismos que usan como para hacerlo más didáctico también, ¿no? sí, Como para entenderlo de mejor manera, pero creo que es una manera muy inteligente justamente como pues de poner allá afuera estas cosas que a veces parece que son, ¿no? O sea, raras, esotéricas, que nadie sabe cómo explicar, exacto. que no tiene palabra, ¿no? Que no, y creo que es una manera muy, muy brillante de hacerlo, la verdad. Y a mí me encanta pensar cómo va a cambiar esto, la visión de ahorita a estos niños y niñas que les toca ver películas de este tipo, comparado con generaciones como nosotros, en donde veíamos Blancanieves, lo platicábamos el fin de semana, ¿no? O La Cenicienta, en Sí. donde ya no tienen nada que ver con una Exactamente. Moana o con un Intensamente. ¿Qué va a pasar con estas generaciones que de entrada pueden tener ese contacto con esta información tan valiosa? Exacto, que también, ¿no? Lo hablábamos justo el fin de semana acerca de cómo las historias estas fantásticas y las princesas y yo en algún momento vi algún meme en internet que decía, culpo a Disney de estar buscando a mi príncipe azul, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? O sea, eso era lo que nosotros esperábamos, ¿no? O bueno, nuestras generaciones y las anteriores como de las mujeres, ¿no? La idea de las mujeres, necesitamos quien nos venga a rescatar, necesitamos quien nos... Y al contrario, ahora, como dices, las películas han ido evolucionando un Claro. montón y las mujeres femeninas han empezado a tomar como más agencia de su vida, no necesitan quien las rescate, o sea, son como personajes más fuertes y creo que es interesante que también en esta película Sea una niña. ella es pues el personaje principal de la historia, ¿no? Que además creo que hacia ahí va la película, porque yo estoy segura que habrá una 3 en unos Yo también años, creo que ¿no? sí. Y entonces es bien interesante que va a abarcar como las distintas etapas de Ajá, vida. ajá. Entonces ya pasamos como por la infancia en la 1, en la adolescencia, que me parece, pues la verdad que mucho más compleja, por eso me parece una película extraordinaria, porque ahí sí creo que se juegan muchas cosas con las emociones, y seguramente después vendrá algo como, ¿no? Entre los 50 y no lo sé, No lo sé, sí, o a lo pero sería mejor la interesante, adultez, ¿no? ¿no? Sería Sí. interesante, sí, sí. Y creo que esto que dices es parte como del el centro, ¿no? De la película, que sí en la película uno habla como de 5 emociones que son las Ujú. emociones básicas, ¿no? Que Sí, se habla otra vez, ¿no? Que se habla en la literatura y que se habla en la investigación y que se habla en un montón de cosas que no se las sacaron los señores de Pixar de la manga, así de, sí, 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 vamos a sí. poner estas. Y justo cómo se va complejizando toda la estructura mental y todo conforme nos vamos haciendo grandes, que es verdad, ¿no? O Sí, sea, en la completamente. niñez, no, o sea, los niños no son tan complejos, ¿no? O sea,
tienen sus cosas, por supuesto, pero no son tan complejos como un adolescente, ¿no? O sea, definitivamente, punto, ¿no? No lo son. Sí, hay cosas como muy básicas en los niños, ¿no? Que siempre, o sea, esas emociones tienen que ver con, a ver, ya comió, ya durmió, ya, ¿no? Como Ajá, exacto, funciones exacto, básicas. exacto. En la adolescencia, pues lo que vemos en la película es que es mucho más complejo, porque entonces aparece, bueno, furia ya estaba, ¿no? Pero Furia ya aparece está, sí. que es Enojo. enojo, ¿no? A ver, las básicas de la película número Ujú, 1 son alegría, ujú. tristeza, enojo, Enojo, repulsión o disgusto y miedo, ujú. ¿no? Esas son como Las que las que aparecen, aparecen en ¿no? la primera película, que serían como las básicas, digamos, ¿no? Exacto. Y en estas aparecen otros 4 personajes nuevos, que es la envidia, la Ujú. vergüenza, el ennui, que es la palabra francesa para decir aburrimiento, que me parece un personaje muy interesante, por cierto. Es que a mí me entra como que es aburrimiento y apatía. Claro, ¿Qué es la apatía del adolescente? exacto, Señores, sí, o sea, el adolescente no es que te quiera hacer enojar a propósito, es que de veras exacto, sí hay una emoción ahí, es exacto, apatía. exacto. Y es como la apatía y también un poco como el sarcasmo, ¿no? O sea, está Ujú, ahí como, sí, sí. Y bueno, el personaje más como principal de la película, que es la ansiedad, ¿no? exacto. Y por ahí la melancolía que me fascinó, pero Sí, sí, no sí. hablan mucho de ella, ¿no? Entonces, hablan de estas que en realidad podríamos hablar que son emociones Ujú, secundarias, ¿no? ujú. Y a las emociones secundarias se les llama así porque no son como una mezcla, yo diría, ¿no? O Sí, sea, ya tiene algo de temor, pero algo de, exactamente, tiene otros alegría, componentes. ¿no? Exactamente, Y creo que la exactamente. película lo deja ver muy claro, Exacto. porque en el caso de la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad de repente la vemos súper feliz. A mí me Ujú, encanta, creo que está representada perfectamente, ujú. ¿no? Así con este pelo alborotado ahí como y a ella a veces la vemos muy contenta, no sé si es hombre, mujer o, lo que sea, ¿no? Ella. Y de repente la vemos muy triste, de repente la vemos angustiada. Entonces, como una mezcla de Exactamente, varias emociones. Por eso es que exactamente. podríamos decir que son Eso es emociones secundarias. exactamente, porque es una mezcla de varias. Y además también ahí están mezclados los aprendizajes, ¿no? O Ujú. sea, las experiencias previas y también los factores sociales, porque Sí, por supuesto. no experimenta por las mismas cosas socialmente ansiedad una persona que otra, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. creo que es muy interesante porque justo vemos que aunque lo vemos un poco en la película número 1, ¿no? O sea, que también felicidad puede llorar. Es que así termina la película número Sí. 1, ¿no? O sea, la tuve que volver a ver porque, por supuesto, yo no me acordaba de nada. Ñoñísima. Y porque no me acordaba de nada. Y al final, después de todo el conflicto de la 1, no sé si te acuerdas que empiezan a aparecer las emociones de diferentes colores. O sea, Sí. como azul con un poquito de amarillo o Ujú. amarilla con un poquito de azul. Y entonces creo que eso es interesante porque ya Riley al final de la primera película que tendrá como unos 8 o 9 años, Sí, ¿no? más o menos. Entonces ya se empiezan a complejizar las emociones, ¿no? Y entonces Sí, ahí ya no es ya, el verde nada más. O sea, ese verde exacto, ya tiene unas tonalidades que es cuando empiezan a entrar a la adolescencia, ¿no? exacto, exacto. Y que creo Pubertad. que, exacto, Ujú, y es cuando empiezan a estos otros factores a tomar más fuerza dentro de la emoción, ¿no? No es una felicidad pura, o a lo mejor ujú, sí es por un momento, pero a lo mejor después, ¿no? O sea, algo pasó y te dio un poco de miedo, por ejemplo, ujú, ¿no? Y ujú. entonces son recuerdos, porque también habla de los recuerdos, ¿no? Sí, bueno, es que Está muy basada como en los recuerdos y esa parte es la que me parece interesante en cuanto a, claro, hay emociones que no son puras, ¿no? O sea, sí, sientes varias cosas, o sea, tienes miedo, pero a lo mejor estás emocionado y eso es parte como, mira, ¿no? O sea, qué claro lo ponen, o sea, la totalmente. ansiedad puede estar miedosa, pero puede estar emocionada, pero puede estar triste también, ¿no? Sí, a mí hay varias cosas que me llaman mucho la atención de la película. Esta parte en donde sigue este personaje, que es un poco como Toy Story, ¿no? Ujú, O sea, con el niño que va creciendo y que ujú, entonces exacto. los juguetes van tomando como otra Ujú, ujú, representación y tal. Y entonces aquí están las emociones primarias, llamémosle así, muy felices, ¿no? Así, ya, la, ¿no? Y de repente aparecen unas cosas muy extrañas que vienen a invadir, que es realmente lo que pasa con el adolescente. sí, Lo empiezan a evadir unas emociones y unas cosas que no sabe ni siquiera cómo gestionarlas, porque no las ha no las sentido reconoce nunca, también, no las exacto. reconoce. Entonces, como que
empieza a ser todo como muy raro, ¿no? Entonces me encanta como la llegada de los personajes, así como si fuera una reconstrucción, así como, tuc, tuc, Tomper, ¿no? Con Ya permiso, sí. llegamos, ¿tú te sentías bien? Qué risa. Hazte para allá. Hazte para allá, la vamos a empezar a pasar un poquito mal. Ah. Me encanta la idea de la cuestión de el sistema de creencias, Ajá. que creo que es algo súper importante, de hecho, después deberíamos de hablar, ¿no? Sí, de la Actualmente se construcción de la habla identidad y del sistema de creencias. Sí. exacto, de este que se ve muy claro en la película, Muy. ¿no? Estos recuerdos que se van haciendo creencias propias. Ujú. O sea, ya sea que alguien te lo dijo o tú mismo te lo dijiste, y entonces, ¿cuánta fuerza le vas a dar a estas creencias, no? Supongamos, alguien te dijo en algún momento, no sé, flaca. Y eso, como la película lo deja muy claro, ¿no? Cómo se queda ahí, Ujú. y entonces, ¿tú qué fuerza le vas a dar como esa creencia? ¿Vas a seguir pensando le vas a dar fuerza y entonces empezará a hacer mayores conexiones cerebrales Ujú. o no? Ujú. Ujú. Y ahí está el poder de las creencias. Y justo creo que es muy interesante esta parte de las creencias que a ver, los recuerdos, las creencias, ¿no? Hacen como la base, Ujú, ¿no? Para la ujú. formación de la identidad, porque Sí. justo creo que lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, ¿no? Que cuando somos niños nosotros nos reconocemos a través de la mirada de los otros, Sí. ¿no? Nosotros nos vamos conformando en la vida a través de cómo los otros ven que somos y de las aptitudes o las debilidades o, ¿no? Tantas cosas que ven los otros. Es lo que escuchamos de nosotros y lo que empezamos a identificar de nosotros. Ujú. Entonces, es así justamente como se establecen estas creencias, ¿no? O sea, lo que otros dijeron de mí, pero tal vez yo comprobé con ¿no? O sea, no sé, eres muy simpática. Yo voy comprobando que la gente efectivamente, ¿no? Ujú, Se ujú. ríe de cosas que yo digo y, ¿no? Entonces tal vez sí son simpática. Y justo como esto se vuelve, soy simpática, ¿no? Ujú. Y entonces se vuelve parte de mi identidad, ¿no? Y cuando el día de mañana, cuando soy más grande y me dicen, descríbete cómo eres, probablemente voy a decir que soy simpática, Exacto. ¿no? Y entonces, pero eso permea muchísimo en mis actitudes ante la vida, Sí, muy ¿no? interesante, porque entonces deja de ser una creencia Ajá, para ser parte parte de de tu tu identidad. identidad, exacto. Y entonces por eso es que se dice que en la adolescencia, pues realmente se empieza a formar como Exactamente. ya mucho más el carácter, la personalidad, y va a ser basada en ese sistema de creencias. Ujú, Por eso es tan importante qué pasa en estas edades de vida, exactamente. porque yo quiero pensar, ahí lo ponen como una niña que, bueno, a ver, tiene experiencias, pero pues muy leves, la verdad. O sea, yo me ponía a pensar en esa película si fuera una niña en situación de calle con una Claro, serie claro. de cuestiones, Carencias y exacto, sí, traumáticas, o sí, sea, sí, qué recuerdos, entonces qué identidad, entonces claro. Sí, 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 o sea, aparentemente la infancia de Riley fue una infancia muy sana, sí, ¿no? O sea, con padres cariñosos, atentos, exacto. ¿no? O sea, formadores, o sea, sí, ¿no? La infancia de Riley fue y aún así tiene una crisis en la adolescencia porque es natural, Ujú. ¿no? O sea, eso es natural, eso es parte del crecer y de llegar a esta etapa de desarrollo en la que efectivamente empiezas tú ya como a ver quién sí soy, quién no soy. Y por eso también pues, pueden ser tan cambiantes los adolescentes, ¿no? Porque están viendo que sí son. Claro, y porque, insisto, sí aparecen estas emociones que no estaban Claro, anteriormente, claro, ¿no? claro, 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 claro. O sea, tiene mucho que ver también con eso. Es que es una bomba atómica, Yolanda. O sea, Sí, es pues una la bomba adolescencia atómica. es, sí, mamá, Una disculpa. de veras. Ahora que lo veo ya después de muchos años, digo, híjole, pobrecita, ¿no? Claro, o sea, ahí, y más, o sea, imagínate los casos que sí, o sea, porque hay adolescentes tranquilones, pero hay unos Sí, muy sí. rebeldes, Que ¿no? tampoco fuimos, bueno, yo no sé. No, tú fuiste Tendría que más o menos, preguntarle a mi mamá. yo sí fui un poco, un poco, ¿no? Pero sí, o sea, qué complicado el acompañamiento, porque realmente Sí, el cerebro está trabajando de una manera distinta. sí, 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 sí. Ahora, por aquí ahora estaba viendo y teníamos un comentario como, no lo entiendo muy bien, pues si la película es para adolescentes o tal. Yo creo que no, o sea, a mí y lo hablamos en otro programa, lo que me parece muy curioso es que
estamos viviendo en una sociedad tan ansiosa que intensamente le da el tino con el personaje de ansiedad. O sea, yo conozco pocas personas que no digan, no, no, pues es que pintado, yo lo Ay, siento, sí, pero muchos de mis grandes, consultantes, chicos, ¿no? sí, muchos de mis consultantes me han dicho, es que qué impresión, ¿no? Y a otros los he mandado, ¿no? Niños, ¿Por qué no vas a ver la peli? Mira y me cuentas qué opinas. claro. ¿No? Sí. ¿Qué diría? Eso es interesante, yo lo quería decir al final, pero es muy interesante que pueda ser una película que si te das la oportunidad de verla con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, lo que sea, puedas dialogar acerca de ella después. O sea, Ujú, ujú. ¿cómo es? Yo me puse a pensar, ¿cómo es mi personaje de ansiedad? Incluso la verdad es que, o sea, terapéuticamente podrías hacer una cantidad de ejercicios con niños, ¿no? Claro, sí, por eso lo que dices del comentario, ¿no? También puede calzar muy bien para los adolescentes la Brutal. película porque entienden, ¿no? Y se ven reflejados ahí, pero yo creo que a los niños les da una base muy interesante acerca de no solo la primera, que existen estas, que además Sí. les son familiares, ¿no? O sea, las conoce. Pero yo me pongo a pensar y yo pienso, por ejemplo, lo platicaba el otro día con una consultante que en particular tiene un trastorno de ansiedad. Ujú. Es chavita, ¿no? Tiene 20 poquitos años. Y entonces me decía, es que ¿qué hubiera sido de mí si yo hubiera tenido este antecedente y yo le hubiera podido decir a mi mamá, eso me pasa, Sí, eso siento yo. ¿no? Porque no hablábamos, porque no había Ajá, una cultura ajá. ¿quién hablaba hace 20 años? Menos, lo Menos, Yoli, platicamos el fin de 10. semana, o sea, de ansiedad. Nadie. ¿Quién? Era algo Bueno, que se bueno, sentía y para que los parecía, puros adultos, o para ¿no? los psicólogos, ¿no? Igual Ajá, ajá. nosotros ya teníamos como más ese contexto porque habíamos estudiado en la carrera y nos habían pero realmente yo creo que tiene pocos años que sí hay esta palabra de que la sociedad además lo está viviendo, Exacto. niños, adolescentes. Y que no, o sea, creo que justo, ¿no? Hace a lo mejor 20, 25, 30, 40 años, se hablaba de la ansiedad justo solamente como un trastorno ya mental psiquiátrico, ¿no? O sea, Exacto. esto es especial y esto es Sí. particular de los que están, entre comillas, enfermos, ¿no? De quien tiene una dolencia, de quien tiene un desorden. Pero la realidad es que este tipo digo, se ha ido em, como, no quiero decir generalizando, como ampliando un poco, ¿no? Y lo hemos ido desmenuzando a, pues no, ¿no? O sea, sí puede llegar a ser un trastorno, pero todos tenemos ansiedad, Sí. todos, Y ¿no? importante ahí, o sea, el problema cuando se puede volver un trastorno o algo mucho más, recuerden que es la intensidad, o Exacto. sea, Y el la tiempo. intensidad, la frecuencia, ¿no? O sea, como que se instala como, pues sí, como el que está operando la máquina todo el tiempo, Exacto. ¿no? O sea, la ansiedad viene y va, viene y va, viene y va, porque la vida nos presenta, o sea, la ansiedad es adaptativa, la ansiedad nos, nos cuida, la ansiedad nos ayuda a un montón de cosas, pero tiene que estar y tiene que desaparecer, ¿no? O sea, Exacto. como un foco, Cuando es exactamente como tú cuando lo es dices, apropiado. cuando tú te das cuenta que la ansiedad está manejando el control completo de Exacto. tu sistema, que pasa en un punto de la Ajá, película y ajá. que me encanta porque incluso la ansiedad se cansa, o sea, empieza a, ¿no? A estar con tantos pensamientos, o sea, refleja tanto lo que alguien puede sentir cuando ha Sí, sentido ansiedad, sí. porque es como, se empieza a hacer como un torbellino y ya no puede parar y está sufriendo, Ujú, ujú. porque cuando tú sientes ansiedad, sufres. Sí, Entonces, es impresionante cómo reflejan sí, sí, eso. sí, sí. Que Entonces, no puede parar, o sea, no que tiene una puede. incapacidad para detenerse, ¿no? Aunque quiere detenerse. Y si un sistema se quedara así, como en esa escena, tendrías que acudir con un psiquiatra, Exactamente. porque puedes vivir mejor, Ujú, 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 ¿no? ujú. Lo otro es que Aquí si se lo sientas de vez resuelve, en cuando. ¿no? Exacto. Aquí se resuelve y entonces puedes hablar de una crisis de ansiedad tal vez, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? O sea, Ujú, puedes vivir eso y eso no quiere decir que te estás volviendo loco, ¿no? O sea, sería lo más ideal que fueras como, no, oigan, me pasó esto. O si te pasó una vez hace X, no, o sea, no pasa nada porque se resolvió, ¿no? Eventualmente resolviste esa crisis y regresas como a la normalidad, ¿no? Entre comillas, ¿no? sí, pasa. Pasa. Como puedes sentir tristeza por algo, como Exactamente. pero importante también el lenguaje que utilizamos, porque a mí me pasó el otro día con un chiquito de 6 años
que se asustó por una cosa que sucedió y entonces él dijo, tuve una crisis de ansiedad. Y yo, 6 años. No. Y entonces le dije, ¿qué sentiste? ¿No? Ajá. Siento que, o sea, de escucharlo, ¿no? Claro, También de también. los adultos, ellos están como introyectando estas cosas de, ¿qué tienes? Estoy ansioso. Pero ni siquiera están, o sea, cuando le dije que me describiera qué pasaba, Fue miedo. fue miedo, tenía Claro, miedo, claro. pero no había tenido una crisis de ansiedad. Claro. ¿No? Y Sí, seguramente eso lo escuchó de algún adulto, que a lo mejor sí la sufrió. por supuesto, ¿no? Por eso la Que ahora importancia de hablar de las emociones. exacto. Justo creo que eso es lo importante. No debemos no hacerlo porque qué tal que después él dice que tiene una crisis de ansiedad. No. Si él dice tengo una crisis de ansiedad, es más bien afinar el concepto, ¿no? A ver, descríbeme qué sentiste, cómo lo sentiste. Esto que sentiste no es una crisis de ansiedad. Esto que sentiste es miedo. Esto que sentiste es frustración. No, para darle el nombre apropiado a la emoción. No, no es que no hablemos de eso porque qué horror, qué tal que se asusta y qué tal que empieza a pensar que no, o sea, sí están ahí, sí existen, sí es como lo que nos decían en uno de los primeros programas, hablar de suicidio no implica que el otro se va a suicidar, ¿no? Exactamente. Es dar el y entonces dejas de hablar de suicidio exacto, porque te da porque te miedo da miedo. que alguien lo vaya a hacer. No, no es eso, es poner afuera, literal, la baraja de cartas, ¿no? Y decir que sí pertenece a lo que estás sintiendo y que no pertenece a lo que estás sintiendo. Exacto. ¿No? Que creo que es la parte como más sutil del manejo emocional. ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Sí. Se vuelve complejo. Cierto. Hay otra cosa que a mí Cuéntame. me gustó muchísimo de la película y que, o sea, en psicología, pues muchas veces sí trabajamos con esta parte, que son las emociones reprimidas, Ah, sí. ¿no? La Que me hubiera negación. gustado que lo exploraran un poco más, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo te Digo, hubiera gustado? sido una película larguísima, Claro. pero porque como que creo que esa bóveda es el inconsciente un poco y la Ujú. represión y, ¿no? Sí. Como que, pero no sé si eso ya es porque yo soy muy clavada y porque Sí, yo sí, soy sí, sí, psicóloga, sí, sí, ¿no? sí. Y que así queda muy bien, ¿no? Sí, sí, Que sí, ya, sí, sí. ahí queda como, ahí guárdalas un ratito y luego Ajá, salen. ajá. Pero me parece interesante que también tocan ese tema. No, está brutal. Ajá. O sea, a lo mejor ahorita un niño o un adolescente no lo entiende tanto, pero un adulto, Sí. sí, te digo, te da muchísimo juego para trabajar, Sí, porque sí. yo digo, a ver, ¿y qué habría, no? En esa caja, en la En mi mía, caja. ¿no? Ajá. ¿Qué habría de emociones que quedaron reprimidas por alguna cosa o de estas cosas como importantes, ¿no? Que en su caso lo ponen como con juguetes, ¿no? Ujú, Programas ujú, pero que fueron significativos para ujú, tu mente. ¿Qué habría? ujú, ¿Qué habría ujú. ahí? ¿Y qué te recordaría? ¿Y por qué lo guardaste de esa forma? Exacto. Que creo que es diferente al manejo que tienen en la primera de Bing Bong, ¿no? O sea, porque Ujú. fue un personaje que era un amigo imaginario que eventualmente como que queda en el olvido, pero que es muy bonito como lo reflejan porque es como, no importa si me olvidas porque yo ya cumplí con mi función, Ujú, ¿no? Y ujú. creo que aquí queda un poco corto en ese aspecto, ¿no? Que también es como qué habría ahí y por qué no evolucionó como las otras cosas, ¿no? ¿Por qué se Sí. quedó ahí guardado? ¿No? ¿Por qué no simplemente desapareció y ya? Ujú, ¿No? ujú. Que debe de tener un componente distinto que no sucedió, Exacto. ¿no? Y ahí volveríamos a lo mismo. O sea, habrá cosas que el cerebro, la mente los reprima por cuidarnos, ¿no? Exactamente. Hay muchas situaciones a veces de trauma, de cosas que la misma mente se defiende y Ujú, ujú, entonces, ujú. ¿no? Pero creo que también habría que ver, yo creo que hay personas que también tienen reprimidas muchas cosas que ahora afectan a su vida adulta, Sí, ¿no? sí. Donde dices, no, sí hay que destapar eso, porque si se quedan ahí, entonces empiezas a hacer una serie de cosas en donde sigues repitiendo ese patrón Ujú, ujú, y lo sigues reprimiendo. ujú. Porque entonces no forman parte como, no ayuda a construir nada, No. ¿no? O sea, se queda ahí repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. Entonces sí creo que es interesante también esta parte como que y como dices, ¿no? Al final creo que o sea, los meten un rato y luego los sacan. O sea, a lo mejor es un poco la idea detrás de justo lo que dices, ¿no? De que por momentos a lo mejor, no a lo mejor, por momentos ciertamente es importante que tu mente también haga eso, Sí, porque también te ayuda pero que no se permanezcan ahí forever, ¿no? Que en sí, algún no. momento puedan traerlos al hoy y al qué hago con esto.
Exacto. Ujú, ujú, ujú. Sí, eso es muy lindo. A mí me encanta también la parte de cómo podemos ver, lo mencionaba al inicio, estas conexiones, ¿no? Cerebrales, o sea, estos recuerdos, ¿no? Ajá. Con estos colores, en esta isla, En ¿no? el agua, ¿no? Y En se el va agua. ujú, ujú, Y ujú. cómo, o sea, eso sí se me hace que queda muy claro, ¿no? O sea, yo me imagino, ¿no? Si para mí, una adulta de 30 años, no, Un este, poquito más. un poquito más, o sea, se quedó tan claro cómo ese recuerdo baja y se instala en un lugar y luego cómo lo interpretarás, porque en la adolescencia a lo mejor no, eso será a lo mejor más en la adultez, Ajá, ¿no? ajá. Este sentido de pertenencia en la adolescencia, que también me Eso, encanta cómo lo refleja la película, ¿no? Tengo que pertenecer porque si no, no soy. exacto. Que creo que todo eso es increíble y es parte justo de alejarse también de la niñez, ¿no? O sea, creo que toca temas bien interesantes como ya no puedo hacer las, entre comillas, tonterías que hacía de niña, porque Sí, ahora estoy tratando de pertenecer a un a otro. grupo diferente, ¿no? Y es justamente como la aceptación social y la pertenencia a un grupo, que en la adolescencia es, digo, lo necesitamos siempre, pero en la adolescencia es fundamental Sí. para el desarrollo, fundamental, ¿no? Y entonces también la conflictiva de cómo le hago, Sí, porque a ¿no? lo mejor a veces tenías que hacer cosas que no estaba seguro o segura Ujú, para pertenecer. sí, sí. O que también te sacan de tu área de confort, ¿no? En el También. momento. O sea, creo que tiene que ver como con las 2 cosas, con como, con el probar o con el retar, ¿no? Lo que sí eras, que a lo Ujú. mejor te da miedo ver si puedes llegar a otro lugar. Y también creo que tiene que ver con estas ondas de como más de, si yo hago esto que a lo mejor no va tanto con mi personalidad por pertenecer al grupo, pero no puedo no sentirme cómoda, ¿no? Entonces también Ujú. tiene que ver con esa lucha como entre lo que sí quiero y lo que no quiero y lo que a lo mejor, entre comillas, me demanda el exterior para pertenecer a ese lugar, que luego es la parte, pues una de las partes peligrosas de la adolescencia, y es Ujú. creo que cuando los papás están como muy atentos a cuáles son el tipo de influencias o el tipo de personas con las que se va a relacionar, ¿no? Mi hijo, mi hija, Exacto. porque sí tienen influencia en eso, ¿no? Y sí forman, sí, sí tienen una importancia crucial en el tejido de la identidad que empieza a ser a partir de la adolescencia, ¿no? O sea, así es como, no, esas malas compañías, pues sí, sí es importante. Sí, sí es importante porque Eh, cuánto vas a hacer, o sea, de ahí la importancia también de la infancia, porque Exactamente. sí hay como este trabajo en que tú eres valioso, entonces no tienes que demostrar Exactamente, nada, ¿no? Y cuando se te exactamente. presenta algo así en la adolescencia, pues no caerías de inmediato en algo así, Ujú, en algo ¿no? En peligroso, en algo algo que te peligroso, pusiera en exacto, peligro, ¿no? O sea, sí, 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 sí. exacto. En la medida en que sabes que eres sí, un ser valioso que, ¿no? Que es querido y cuidado y apreciado por los demás, no necesitas buscar la aprobación desde otros lugares. Exacto. Ujú, ujú. Luego pensé que justo en la película hay como, hace no tanto hablamos, le llamábamos un poco como psicología pop, que es esta parte de estar siempre feliz, ¿no? Y toda esta Ajá. tendencia que hay a los libros de, usted manténgase feliz todo el tiempo y va a ver que decrételo y Y entonces niegue todo lo le va a ir demás. muy bien. Creo que la película deja muy claro que esa no es la intención. Sin embargo, me parece que al darle tanto protagonismo a felicidad, sí hace, Sesga un poco. no, pues yo siento, digo, es mi viaje, que sí querían hablar un poco de eso, ¿no? Porque la felicidad es la que se quiere encargar de todo, ¿no? Ujú. Dice, no, no, o sea, tenemos que buscar los recursos, que si bien sí, pues sí es una emoción, digamos, que busca lo más Construir, placentero, ajá. también creo que de alguna forma ellos son tan inteligentes, hablan de todo esto que estamos pasando ahorita, ¿no? Del positivismo tóxico, en donde em,
yo pensaba durante la película, bueno, o no sé si es una pregunta de la película, pero lo anoté, ¿cuánto cuesta estar feliz siempre? Ajá, 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 ajá. ¿Cuánto te cuesta estar feliz todo el tiempo? Sí, tiende a ser carísimo, ¿no? O Pues sea, es igual de desgastante. claro, claro, claro. Y Y es en igual de poco adaptativo Ujú, también, ¿no? exactamente. O sea, creo que también, como dices, lo ponen muy claro porque al final la alegría, aunque su intención es la mejor, la riega. O Sí. sea, llega en la primera película y en esta Ujú, otra, ¿no? Aunque es como, no te puede, o sea, otra vez, no te puedes mantener todo el tiempo en una sola emoción porque eso no existe. ujú, O sea, esa no es la realidad, sí, ¿no? Entonces, hay otras muchas y hay que aprender a manejarlas. Y creo que sí, ¿no? Tienes un punto en cuanto a eso, o sea, cuánto cuesta y por qué insistimos en negar las otras o en tratar de, digo, pues es que todo mundo te lo dice, ¿no? Desde que eres chiquito, busca tu felicidad y sé feliz. O sea, sí, sí, ¿no? Sí es la intención. Y por supuesto pero la felicidad, como cualquier otra, son momentáneos, ¿no? Es un momento, son instantes que no puedes perpetuar. claro. Sí, por eso creo que esta película, insisto, a diferencia de lo que nosotros veíamos cuando éramos niñas, pues hay un cambio Ah, no, brutal, en la ¿no? narrativa es completamente Tú en la distinta. de lo que veíamos nosotros, pues ahí te quedabas, ¿no? Pues Cenicienta, pues supongamos que si vimos algo, pues fue miedo, tristeza y alegría. Y además te dejan un final de alegría, porque Claro, como no vivieron lo felices ves, para siempre, además, no, ¿no? es que además tiene la frase, o sea, Sí, felices para sí. siempre. Felices para siempre. Sí, o Todo sea, mal. no un ratito, no No, en la luna de no miel, hubo no, problemas después. No, exacto, no. no, Para siempre, siempre, exacto. Que ¿no? hemos hablado aquí también un montón acerca de los absolutos, ¿no? Exacto, del siempre, del nunca, que Del no todo, jalan. del nada, ¿no? O sea, Sí, sí, siempre es así, siempre, no. no, O sea, entonces tú imagínate el cambio brutal de cine, no. Ujú. en donde ahí hablaban, te digo, a lo mejor de esas 3 emociones y al final te decían, ay, todos felices y bien padre. Ajá, ajá. Y aquí a la alegría la tienen que ayudar, de Claro, hecho, ¿no? O sea, le tienen que decir, maestra, bájale. O sea, sí, ya te estás sí, pasando sí, de sí. buena onda y nos necesitas. O sea, tú sin Ajá, nosotros ajá. tampoco eres. Ujú, O sea, ujú. siento que sí le da un giro hacia. Sí, que también es parte te digo que creo que esto es una muy buena continuidad de la primera, porque en la primera, alegría le tiene que decir a tristeza que la ayude, Ujú, ¿no? O sea, alegría entiende que hay cosas que no puede resolver y que tristeza tiene que ayudarla. Y exacto. le da el mando de la consola, literal, ¿no? Y entonces, pues, y se queda esperando. Y Y Tristeza es lo hace bastante muy vivilla, bien, ¿eh? y tristeza lo hace muy bien. Entonces, es estas cosas, ¿no? O sea, la tristeza, y lo hemos hablado aquí incansables veces, ¿no? O sea, la tristeza también te ayuda a caminar, o sea, te ayuda a transitar por episodios emocionales que son necesarios. Es necesario que en momentos de tu vida la tristeza tome el control. Es necesario que en momentos de tu vida el miedo tome el control. No, o sea, sí, aquí también lo ponen, me parece de manera brillante, la vergüenza, ¿no? Sí. También, Y también aparece mucho ya en la en la adolescencia, adolescencia, ¿no? ¿no? Que tiene que ver con la vergüenza pero otra vez, ¿no? Creo que sí aparece y sí te hace sentir inadecuado y sí te hace, ¿no? O sea, tener miedo y te hace sentir, claro, porque la vergüenza parece claramente que sí, ¿no? Sí. Sí. Y me encanta porque creo que es uno de los componentes muy importantes de la adolescencia. Exacto. Sí, que creo que es, como dices, algo que aparece y como que el adolescente no ubica, ¿no? O sea, como, ¿qué es esto? Porque Ajá. en los niños vemos como una facilidad por, ay, si se cae, pues se No cae, les si le pegan. importa nada, ¿no? Ajá. Y en la adolescencia es como, ay, no, o sea, qué pena, qué oso, todo es terrible, todo es, Pero que tiene que ver mucho también con la aceptación social y la pertenencia, claro, ¿no? O sea, si yo hago esto y veo la respuesta del otro, ¿no? O sea, híjole, la regué, ¿no? Y hoy, ¿y qué tal que esto provoca un rechazo? sí, Entonces la vergüenza, pues toma un factor y un papel importante en la adolescencia. sí, Muy, sí es cierto, la vergüenza toma un papel muy importante. muy. Y bueno, la envidia también me gustó mil.
¿no? O sea, que creo que bien encausada puede ayudarte a crecer y puede haber, ¿no? Que creo Sí, que también lo ponen en la película, ¿no? Con este personaje Valentina que ella admira mucho y que todo y que, ¿no? Creo que es interesante la manera muy. en que manejan que la envidia puede ser un motor, ¿no? Para mejorar y para aspirar a cosas distintas. Y eso me pareció lindo también. Es que es eso, es que naturalizan las Claro, cosas que muchas claro. veces se pueden etiquetar como negativas, Como no la ¿no? sientas nunca, ¿no? Es Sí. horrible. Sí, Ajá. tú no debes ser un niño envidioso. Tú no, pues no, o sea, es parte de la naturaleza y seguramente, o sea, hay una enorme diferencia entre sentirlo y hacer algo malo sobre eso, Exactamente. ¿no? O quedarte con ese pensamiento todo el tiempo hacia esa persona que estás envidiando, Ujú, ¿no? ujú. Hay una gran diferencia. Pero qué bueno que en la película nos dice, pues sí, sí pasa, ahí está. Sí, Y pasa, y pasa. no se va a quedar ahí para siempre. No. Y además creo que creo que me gusta que es un personaje chiquito, ¿no? O Sí, sea, pero es un personaje chiquito, pero es con unos ojos enormes porque es como yo estoy viendo, ¿no? Y sí, sí, entonces sí. yo quiero eso y a mí, entonces me gusta muchísimo también, o sea, te digo, creo que es una película brillante, como Sí, no. hasta las figuras son muy interesantes, ¿no? O sea, Sí, la los construcción. personajes, la construcción del personaje, pero visualmente tal cual, ¿no? Los monitos Sí, tienen características muy importantes de la emoción que quieren representar. sí. Sí, todo lo que deben de hacer, todos los estudios que deben hacer de color, Sí, de exacto. movimientos, de cómo, o sea, seguro se echaron así, 50,000 Seguro. focus group en donde, ¿no? Exactamente. Las personas tuvieran que dibujar un enojo, digo, el rojo siempre nos queda como muy claro, ¿no? Ujú, Como que ujú, siempre es el rojo y tal. ujú, Pero la felicidad, por ejemplo, es complicado, ¿no? O sea, pero luego pensaba, por ejemplo, el verde siempre ha sido como vida, ¿no? ujú. Entonces, no sé si lo ponen como ahí, ¿no? Pero luego es característico del disgusto también, ¿no? Entonces, no sé, También. como que sí, 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 sí. Y hay una frase que, por ejemplo, yo platicaba, mi prima puso que había llevado a sus hijos un post y entonces le dije, ¿qué te pareció? Y me dijo, es que amé la película, ¿no? Y entonces me Ujú, dice, y entonces me dijo, la verdad es que se me salieron unas lagrimitas en algunas cosas. ujú. Y mi hija, su hija debe de tener, no sé, 8, ¿no? Me decía, mami, pero ¿por qué lloras? No es triste, ¿no? Y entonces me ponía a mi prima, no, me dijo, yo lo único que pensé fue, no es triste, pero lo vas a entender en algún momento, ¿no? En algún momento Claro. vas a entender por qué esto me causa, me emociona ¿no? O sea, me emociona de manera que me dan ganas de llorar, ¿no? Y entonces hablábamos un poco de eso y sobre todo hablábamos de esta frase que para mí es como, ¿no? Que le di vueltas y dije, ¿qué cosa, no? O sea, cuando alegría dice, tal vez cuando crecemos simplemente sentimos menos alegría, Ujú. ¿no? Y entonces, o sea, me rompió un poquito el corazón, pero dije, sí es cierto. Sí, O sea, sí es cierto, pero no, pero, o sea, de momento fue como, qué triste que crezcamos, pero por otro lado es, o sea, sí sentimos menos alegría, pero porque sentimos otras miles de cosas, por supuesto. ¿no? O sea, alegría comparte el espacio, ¿no? No es que, pero porque sí, de chicos sí somos meramente alegres. Sí, pero yo creo que sí, de niño a adolescente sí se nota una Sí, diferencia, ¿no? En la sí, disminución de la alegría. Luego sí, creo que ya exacto, exacto. Toma como otros, o vuelven a tomar diferentes, ¿cómo decirle? sí, Tamaños, espacios, exacto. ¿no? O sea, pero sí, ¿no? Y porque es verdad, ¿no? O sea, es verdad, sí. Sí, tú ves a un niño y es feliz o sea, Sí, las 24 horas casi. casi, ¿no? Cuando no está enojado, cuando no está, o sea, pero el gran porcentaje del tiempo la pasan a todo dar, ¿no? O sea, Sí. y sí, pero ahora, la complejidad de las emociones de adultos también le da una belleza muy interesante a otras cosas. Sí, por supuesto, ahí lo vemos claramente con la nostalgia, Exacto, ¿no? O exacto. sea, que aparece ahí y que ya es una emoción, si la metiéramos dentro de las emociones, más elaborada, Ujú, porque entonces tuviste que vivir una serie de experiencias exactamente. que te puedan hacer sentir nostalgia por eso que fue. A mí ese personaje que apareciera 2 veces me encantó, ¿no? Ajá. Y que Que le todos dicen, así de: todavía no. "Todavía no, ¿no?". O sea, como: "No, espérate, somos adolescentes". O sea, Ajá, ajá. Pero es muy cierto, ¿no? O sea, le da otra,
le da otra cosa a la vida, o sea, porque justo a mí me encanta, te digo, esta referencia de las ideas, ¿no? De las memorias de muchos colores, porque sí, una memoria puede tener muchas, o sea, puedes decir, la pasé increíble y tener nostalgia o no tener melancolía por ese, pero eso no le quita que sea una idea, o sea, una memoria alegre, ¿no? Totalmente. Entonces es como, creo que no lo hablábamos así tal cual, pero el fin de semana estábamos platicando de Ujú, nuestras historias del 2000 y pocos, ujú. y creo que esas historias no son puramente una sola cosa, ¿no? O sea, eres una mezcla de muchas cosas, o sea, es una mezcla de, sí la pasábamos padrísimo, pero a lo mejor también a veces nos arriesgamos demasiado y Sí. ahora que lo recuerdas también esas memorias se pintan de otras cosas. Claro, sí, las ves desde otro lugar, Ajá. siendo un adulto. Ujú. También nos dimos cuenta que la moda ya dio la vuelta Qué miedo. y entonces ya estamos empezando a ser mayores, Muy ¿no? mayor. Lo que nosotros usábamos lo están utilizando las adolescentes. Ajá, Qué miedo. ajá. Pero bueno, sí, yo creo que es una película que tiene muchos elementos. Muchísimos. El Hay que final a mí volver a verla, la también, verdad. sí, el final a mí también me parece, increíble, ¿no? Porque todo este trabajo en equipo creo que también deja Ajá. a niños, adolescentes, adultos, la importancia de Los que de otros. los otros, de que, todos nos construimos de alguna forma, empezando por nuestra cabeza y por nuestras emociones. Me encanta cómo tratan a la ansiedad después de que tiene esta Ay, crisis, de sí, que ella lo único que quiere hacer es que todo salga bien, porque su intención es buena, sí. ¿no? Creo que lo dice, ¿no? Yo lo único que quería era ayudar. Sí, Ujú, y ujú. entonces, le dan el tecito, ¿no? Y entonces digo, pues sí, Sí, como que la la contienen, contienen, exacto, la que es contienen. muchas veces lo que hay que hacer cuando Ajá, alguien está sumamente ansioso, ujú, ¿no? ujú. Como respirar, volver al aquí y a la hora, que es una propuesta, ¿no? También de, digo, no lo deja así de claro, pero sí, o sea, como que de alguna forma los personajes le dicen: "Todo eso que estás construyendo no No está está pasando, pasando, sí, sí. ¿no? Que Estás también aquí". esa escena me parece brillante cuando están todos los dibujantes como en la sala de control Ay, haciendo sí, sí, todas la cantidad lo de recuerdo. escenarios posibles, ¿no? Entonces son 1000 muñequitos que están haciendo miles de escenarios que no están pasando, ¿no? O sea, dije, eso exactamente es lo que pasa cuando hacemos o sea, cuando nos hacemos historias mentales, ¿no? O sea, cuando me creo todos los escenarios posibles de lo que hemos hablado. El 0.1% es el que sucede, ¿no? Pero Entonces, insisto, qué maravilla qué que una maravilla. película lo pueda poner así, Sí, porque cuando tú a un consultante le explicas como, mira, es que hay un montón de pensamientos que estás teniendo, ¿no? Que no que van a no son ocurrir, realistas, ¿no? porque la persona cuando lo siente muchas veces cree que eso sí, y la mente un poco dicen que también como los está creando, No distingue. no distingue. Sí, Entonces sí, sí sí, dice como, ah, sí es real, o sea, sí está pasando sí. esto. Entonces es una escena maravillosa porque Maravillosa. todos tenemos ese lugar en donde Tenemos dibujantes expertos haciendo escenarios sí, sí. imaginarios, ¿no? Sí, yo debo tener hartos ahí Yo en chinga, también, así. así. Esta semana justo me Hace escribió unas de yo tengo unos que desde hace una semana están trabajando, pero con todo. 24/7. Exacto, Y sí, así de: "Tenemos una nueva historia". sí, y Les justo estoy dando contenido dales además, ¿ves? contenido, pero conténlos. Y justo esta semana tuve a una consultante que me escribió al borde de una crisis de ansiedad. Ajá. Y entonces lo primero que le dije, porque lo hemos trabajado muchas veces en sesiones, tú no eres tus pensamientos. Estos pensamientos no están en tu realidad, son tus pensamientos, son tus creaciones. Sí. Okey, 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 ¿no? Y entonces como que logramos salir de ahí Ujú, por ujú, eso, ujú. ¿no? Porque, pues sí, luego creemos que nosotros somos nuestros Sí, pensamientos claro. y somos Y es que muchas cosas más. hay mucha onda de cuando aparecen estas frasecitas así que decían como en psicología, que sí hablaban mucho de eso, de Sí, tú eres lo que piensas, ¿no? sí, Desde tú eres lo que tú comes, tú creas eres tu lo que realidad, tú y sí, un poco sí, pero o sea, sí, pero no eres lo que no piensas. eres lo que O sea, sí, piensas. en la ansiedad pueden surgir una serie de pensamientos
que no van a pasar y no eres eso. Sí, como que creo que Riley llega como a no valgo nada, ¿no? No soy Sí, suficiente. sí, esa es la palabra. Esa es la palabra, no soy Que suficiente. además es clave en la adolescencia, Y ¿no? O sea, hay creo que momentos así en que no te sientes suficiente. creo que muchas veces en la vida, Pues sí, a lo mejor no solo en la no solo adolescencia, en la ¿verdad? adolescencia, sí. Bueno, y Vámonos. pues ya vámonos porque ya se nos acabó el tiempo, pero les Exacto. damos las gracias a José de Jesús que anda por Así ahí, es. a Gloria, a Claudio y a Pati que nos estaban escuchando y muchas gracias por sus comentarios. Gran programa, gran tema de mis películas favoritas de Pixar, muy interesante lo que comentan. Un saludo también para ustedes. Así Gracias por es. escucharnos. No les dimos esta semana las redes sociales. Recuerden Caldero Radio, Psicología Hoy MX, Yolanda Vadillo Magallán Psicología. Estamos en Spotify también y nos encuentran en todos lados, en todas las plataformas. YouTube. Porque somos una figura pública. Porque somos figuras públicas y estamos en todos lados. No, pero recordarles también para cerrar con el tema que cada parte de nosotros es especial, que todas las emociones son importantes Sí. y que yo sí creo Que hay que darles un genuinamente lugar. que cuando tú las abrazas, o sea, cuando dices sí, o sea, sí estoy triste, ¿no? Y nos quitamos esto de bien, ¿no? Ajá, Que es ajá. como el clásico, ¿cómo estás? Bien, Ujú. siempre estamos bien, o sea, no, se vale decir, no estoy bien, tengo miedo, ¿no? O estoy triste, o estoy pasando por un momento, se vale. Y Sí, sí se vale. decirlo no quiere decir que vaya a empeorar la situación, por el contrario, y la película lo deja ver, cuando tú abrazas esa emoción, o sea, como que la emoción dice, ok, Ah, ya me oyó. ya fui vista, vámonos. Pues es que es como aquel que grita, ¿no? O sea, como el que tú estás tratando de tener una conversación y grita, y es porque él quiere ser escuchado, ¿no? Ella quiere ser escuchada. Entonces, pues creo que también la emoción es un poco así, ¿no? Si no la estás haciendo caso, va a gritar y va a empeorar. Exacto. Más que decir, oye, pues sí te escucho y sí te entiendo y creo que también es importante y a veces no lo hacemos porque no sabemos cómo el otro va a recibir esto, pero pues bueno, ya. O sea, si tú llegas y me dices, oye, Adriana, estoy súper triste y yo no sé qué hacer con eso, a lo mejor te diré, Jolie, no, a lo mejor yo no sabré, pero pues cuando menos tú, no, o sea, te atreviste a hacerlo y a lo mejor yo estoy en un buen lugar y puedo contenerte o puedo escucharte o puedo darte un abrazo o puedo nada más escuchar, ¿no? Entonces también creo que muchas veces lo hacemos o sea, nos incomodamos nosotros por no incomodar al otro, ¿no? Y a veces... O porque nos incomoda el dolor del otro, entonces es como, no estés triste. ¿Por? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué no puede estar triste una persona? También tenemos que aprender un poquito más acerca de a mí, o sea, cómo me haría sentir un poco esto, ¿no? Que me dijeras, no estoy triste, oye, decirle, estoy pasando mal, ¿no? O sea, sí estoy preocupada, sí estoy, ¿no? Exacto. Entonces, pues te invito a un café, te escucho, y creo que es bien interesante, y lo hemos hablado también aquí, cuando alguien se nos acerca con una necesidad de este tipo, creo que es bien valioso y bien clarificador preguntar, ¿qué necesitas de mí? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que te ayude a resolver? ¿O qué es lo que necesitas? O nada. O nada. ¿no? Estar. Eso, que te escuche. Perfecto. ¿No? ¿Quieres que te ayude a resolver? No. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. No me ayudes a resolver. Entonces creo que es también esa parte que cuando los demás se nos acercan creemos que tenemos que resolver y esto nos angustia. Y cuando a lo mejor lo único que necesitan es que los escuches, ¿no? Lo único. O que me quites un peso de encima, ¿no? O sea, quiero que me escuches y que, no sé, tú le hables a X persona porque yo ahorita no tengo cabeza. No estoy pudiendo. Perfecto. O sea, puedo hacer algo por ti en ese contexto, ¿no? Que creo que es valioso, ¿no? Es valioso porque nadie sabe qué es lo que necesita el otro más que el otro. Entonces, preguntarlo es bueno, ¿no? O sea, así que disfruten te quita el estar investigando. Exacto. Disfruten sus emociones y un saludo a todos los creadores de las historias de ansiedad que tenemos en nuestra cabeza. Que todos tenemos ahí un ejército. Claro. A veces es más grande, a veces es más chico, pero sí tenemos ahí gente escribiendo. Qué bonito. Escribiendo historias que no van a pasar, ¿no? Gastando nuestra energía mental, que no va a suceder. Que luego tengo consultantes que me dicen, oye, es que
estoy súper cansado y no sé ni por qué, ¿cómo no sabes ni por qué? Tienes un ejército adentro. Ve la película. Ve la película y verás por qué estás tan cansado, ¿no? O sea, No, porque esta sociedad está cansada, ¿no? Que cada vez lo vemos cansada, exacto, cansado. Pues exacto. estamos cansados porque además de que hacemos 50 cosas, la cabeza No para, no para. no para. Así es. Pero nos vemos el próximo lunes en punto de la 1 Sí. con otro tema que no recuerdo cuál es, pero seguro será muy interesante. Sí, recordamos, espera. Ella sí lo recuerda. No lo recuerdo, pero aquí lo traigo. Ah, los hombres, es acerca de los hombres sí van a terapia. Los hombres sí van a terapia, exacto. Vamos a tener testimonios y vamos a tener testimonios de los que sí van y de los que no van y por qué. ¿Y por qué no van? Vamos, ¿O por qué van? O por qué van. Vamos a intentar desmenuzar un poco, que creo que afortunadamente ahí va, ¿no? Ahí sí, va, vamos mejorando. Vamos mejorando, ya no somos nada más pero bueno, entonces nos vemos muy pronto, nos vemos el próximo lunes, que tengan una excelente semana y un increíble inicio de mes. Nos vemos.